Ok, hola, hola. Bueno, capítulo 8. ¿Quién me ayuda a leer en lo que le doy acceso a los demás? Si quieres yo. Venga de ahí. Capítulo 8. El tomador de decisiones. La sabiduría tiende a crecer en proporción a la conciencia de la propia ignorancia. Anthony de Mello. Nuestro héroe recibe la noticia de la muerte de su padre. Hacía tiempo que no sabía de él. Su padre vivía la experiencia del fundamentalismo religioso, de la que ya hace mucho que nuestro héroe se ha alejado. En su foro interno, el héroe lamenta que su padre viviera su vida de esa forma, siempre trabajando y con miedo a Dios, cada día rezando, cada día haciendo los rituales propios de su religión. Su vida fue un sin vivir. El héroe sabe que su padre eligió esa vida. Se pregunta muy a menudo si realmente nuestras elecciones son libres o están muy condicionadas por las informaciones inconscientes. Entonces tiene una experiencia transpersonal. En un sueño, su amigo, el hombre de negro, le acompaña hasta un mundo. Le dice: recuerda que en la casa del Señor hay múltiples moradas. Hoy te mostraré el mundo donde se halla el que fue tu padre. Nuestro héroe ve un mundo con luz, muy pulcro, con calles muy bien ordenadas. Se acerca a una zona de ese mundo en la que hay una especie de templo, del cual salen avenidas, radiales que se alejan de él. Todas las avenidas están llenas de coches con gente. Todos visten igual, con camisa blanca y corbata, y tienen semblantes resignados. Pues quieren ir al templo, pero no llegan nunca. Como el deseo insatisfecho que Carl Jung llama la maldición de los Atreides, ves el objeto de tu deseo, pero nunca lo alcanzas. En la estresante vida de esta gente impera un juicio que consiste en que, si no vas a la casa del Señor, cometes pecado, le dice el hombre de negro. Todos tienen este miedo. Observa sus caras, sus semblantes rígidos. No hablan, pero están inquietos. Este es un mundo que refleja su estado o nivel de conciencia. Así es como funciona el universo, el campo de la conciencia. Más adelante te acompañaré a otros mundos, con otras frecuencias o resonancias de conciencia. Quiero dejarte muy claro que en estos mundos no hay juicios divinos, pues la divinidad carece de esta capacidad. Lo único que puede hacer es mostrar un mundo que esté en resonancia con la conciencia de cada cual, el de su elección, sea esta inconsciente o consciente. De ahí la importancia de despertar y dejar de juzgar, pues los juicios determinan muchas experiencias en los distintos planos de conciencia. De repente el hombre de negro desaparece y el héroe se queda frente a uno de los coches atascados. Lo conduce quien fue su padre. Se miran y el que fue su padre pone cara de asombro. No dice nada. Sus ojos abiertos lo miran fijamente. Hola, papá. Veo que sigues con tus necesidades religiosas. No recibe respuesta. Veo que estás atrapado y sufres por miedo a no llegar a la casa del Señor. Piensas que si no vas, Él se va a enfadar y te va a castigar. Mira, te voy a enseñar a utilizar tu mente para que tomes conciencia del poder que tenemos y te preguntes si realmente quieres vivir esta vida. Mira, papá, lo que hago con el poder de la mente. El héroe hace levantar el coche por encima de los demás y dice: ve en dirección al templo. El coche se desliza como si fuera una nave hasta el templo. El héroe lo hace descender junto a la puerta y le dice a su padre: te deseo lo mejor, piensa en lo que tu hijo te ha enseñado. Ahora ya estoy en paz contigo. Si deseas seguir viviendo con sufrimiento y miedo, recuerda siempre que esa es tu elección. El que crees que está ahí no te juzga, siempre te juzgas tú. Aparece otra vez el hombre de negro y le dice: muy bien, esto es lo que esperaba de ti, que no intentes convencer ni manipular, sino mostrar otras formas de ver las situaciones.
y sobre todo dejar clara la importancia de ser consciente de que las elecciones siempre dependen de uno mismo. Ok, ahí nos vamos a detener tantito. Esto que dice Anthony de Melo, la sabiduría tiende a crecer en proporción a la conciencia de la propia ignorancia. Mientras nosotros seamos conscientes de nuestra ignorancia, todo es posible, ¿sí? Entre más creemos que sabemos, más atrapados estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hacernos conscientes. La ignorancia en esta frase quiere decir como todas esas conclusiones que he sacado de las creencias limitantes que tengo o de las creencias que tengo, no las cuestionamos. Entonces yo sé de qué va la cosa, ¿no? Según yo. Entonces yo en otra lectura les comentaba que la diferencia entre un joven y un niño es que digo, el viejo y un niño, el viejo cree que sabe todas las respuestas. Y de ahí empieza el cuerpo a envejecer. Cuando crees que ya sabes cómo va la cosa, cuando ya no tienes nada que aprender, cuando ya sabes cómo es todo. Y tienen muchas respuestas la gente mayor. Y los niños tienen muchas preguntas. Entonces, ¿qué me falta hacer consciente para tener más libertad y tener muchas más preguntas? Entonces, entre más creo que sé cómo va la cosa, más atrapado estoy en mis conclusiones. Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Eh, Jung también decía que si no hacemos consciente lo inconsciente, vamos a pensar que es el destino, vamos a pensar que es así la cosa. Entonces, por lo menos hay que cuestionar todas esas conclusiones que creemos que ya sabemos de qué va, porque si no, pues ahora sí que literal la vida nos pasa por encima, ¿sí? No tenemos como ninguna posibilidad de elección. Otra cosa muy importante de estas páginas es que dice, el mundo o este es un mundo que refleja el estado o nivel de conciencia. Si yo de verdad me aprendo esto, podré encontrarme en situaciones que no me gustan y sabré que están en relación con mi percepción y mi estado de conciencia en ese momento. Entonces, todo lo que estoy viendo está en relación a mi estado de conciencia. Si yo estoy viendo caos, si yo estoy viendo violencia, si yo estoy viendo confusión, si yo estoy viendo... Todo esto tiene que ver con mi estado de conciencia. Esa es la gran libertad que tenemos. Por lo menos darnos cuenta que esta creación es absolutamente nuestra. Pero imagínense qué importante no saberlo desde la cabeza, sino integrarlo de verdad. Con eso ya estaríamos del otro lado. Y otra cosa que me encanta de esta parte de la lectura es como dejar en paz al otro, con sus elecciones, con su forma de vida. Es decir, y en este libro, en esta parte de la lectura también nos dicen como con el estado de conciencia con el que abandonamos el cuerpo, así nos seguimos, ¿eh? O sea, esto de que la gente piensa que uno se muera y entonces se ilumina y entonces ya, no, no, no. O sea, y este es un ejemplo buenísimo. O sea, es un loop en donde te quedas en tu mente con tus miedos, con tus necesidades, con tus apegos, ¿no? Como este señor queriendo llegar al templo con una desesperación. Y así es. Entonces, y por otro lado, entender que el otro está eligiendo lo que está eligiendo. Entonces yo te voy a mostrar que hay otra forma a través de mi propia vida, pero finalmente, o sea, el único que te estás juzgando eres tú. Entonces, si dejáramos de controlar y de manipular y de querer llevar al otro por donde yo creo que debe de ir, podríamos entonces tomar, o sea, si hay algún control que podemos tomar, es el control de nuestra propia interpretación y percepción.
Pero si yo estoy muy ocupada tratando de controlar cómo piensa el otro o de manipularlo para tratarlo de llevar a cierto lugar, estoy perdiendo el tiempo. Ujú. Entonces, ¿cuántos de nosotros no estamos como en resistencia o peleados o enojados por cómo gente muy cercana está eligiendo llevar su vida? ¿No? Cuando ya tienes como otra forma de ver las cosas, la intención natural es como quererlos llevar ahí, pero es frustrante porque dices, ¿por qué si puedes dejar de elegir la carencia, la victimez, la enfermedad, todo lo que la gente elige todo el tiempo? Entonces nuestra chamba es como reconocer esta frustración y reconocer el control que hay ahí y recuperar esa proyección. Porque es muy frustrante ver a gente muy cercana o muy querida eligiendo, por ejemplo, este miedo, ¿no? Esa gente como tan profundamente religiosa que vive a través del miedo, del dogma y que si no van a la misa ya no valen y que sí, ¿no? O en alguna adicción o en alguna cosa que nos parece a nosotros un desperdicio. Entonces, esta libertad que nosotros queremos alcanzar, la vamos a lograr únicamente dándole esa libertad y ese respeto al otro de estar en donde pueda estar. O sea, es como un ciclo de retroalimentación, ¿no? O sea, entre más libre quiero ser, más tengo que dejar en libertad al otro de ser lo que está pudiendo o eligiendo ser. Desde la conciencia o desde la anticonciencia, que es esta parte consciente de hacer mal, ¿no? Que también hay gente así, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario hasta ahorita? Venga de ahí. ¿Quién eres, Carla? Ah, sí, es Te que veo se ve oscura, oscuro, no te veo. no sé por qué, no sé por qué se ve así, pero bueno. Dígame. ¿Qué pasa hasta qué edad controlas a los hijos, por ejemplo? O, Ninguna. o no, o no, pues, supongo que tus hijos dependen de cierta manera de ti, ¿no? Ajá. ¿Y hasta qué edad sueltas eso? ¿Bien o mal? A ver, una cosa es soltar el apego y el control y otra cosa es soltar la estructura, Ah, a ver, ajá. ¿sí? O sea, o sea, tú estás mostrándole a ese niño de qué va la vida, ¿sí? Y tú le tienes que dar ciertas bases. Por ejemplo, el péndulo que dimos muchos en esta generación de educaciones totalmente rígidas a totalmente permisivas. Es una locura. Ajá. No se vayan a traumar, no se vayan, que yo le caiga bien, no. Nuestra función como padres es formativa y de guía. Y eso implica no caerles bien. O sea, no vamos a ser sus amigos, no es nuestra chamba. ¿Sí? Podemos tener relaciones cercanas, amigables, pero no vamos a ser sus amigos. Entonces, ¿a qué edad sueltas? ¿Qué? ¿Estás soltando un apego, una preocupación, un miedo o quieres soltar la estructura y la chamba que hay que hacer? Ah, ok, ya me queda claro. ¿Eh? Claro, sí. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, le seguimos. Venga, Lalo. Bien, vamos a otro lugar. Oye, ¿cómo haces para viajar tan rápido? No es el momento de que te lo explique. Todo a su tiempo. Ahora ambos están en otro mundo. Es oscuro, lúgubre. Las personas deambulan de aquí por allá, cabizbajas, con rictus de amargura, sufrimiento y dolor. Algunas están semienterrados. Solamente sobresalen sus caras. Piden auxilio. Entran en una especie de edificio que más bien parece un castillo medieval, como un castillo de cuento lleno de brujas o vampiros. Asombroso, los cuentos que contamos, las historias que inventamos, todo, absolutamente todo está en la mente. Así es, hemos cambiado de morada.
En esta reina el sufrimiento, pero sobre todo la culpa. No olvides que si te sientes culpable, recibirás tu castigo. La ley de causa y efecto rige el universo. El problema es que la mayoría de las personas no ven que ellas mismas son la causa de los efectos en los que viven. Pero no estás aquí para creer que la divinidad castiga de este modo. Es muy importante que comprendas que nada de lo que un alma experimenta es ajeno a sus creencias y a sus percepciones. Cada uno elige constantemente. Como te he dicho, el problema reside en ignorarlo. Te voy a decir 4 verdades con relación al mundo de la ilusión en el que vivís. 1. No existe la separación. 2. No existe el fracaso. 3. No existe la necesidad. 4. Todo es fruto de la toma de decisiones. El universo es como un aula, un lugar para experimentar la vida en forma física. Se trata de una experiencia de separación, una experiencia del no ser, para descubrir lo que se es realmente. El mundo físico es el teatro perfecto, pues es el mundo de la dualidad. Pero no hay que olvidar que en este mundo aparentemente real, las leyes que rigen al universo no dual siguen en vigor con toda su potencia. Es importante que no olvides esto. La vida es pura creación. ¿Quieres decir que toda la responsabilidad de lo que experimentamos aquí en nuestra vida es consecuencia de nuestras decisiones? Sí, y no solamente aquí, como tú le llamas, sino en cualquier lugar donde tu conciencia se manifieste. Siempre estás donde tu conciencia te lleva. Acompáñame. El hombre de negro lo conduce a otro mundo. Este es muy diferente de los anteriores. Los objetos, los edificios, las plantas y todo lo que hay en él no se aprecia como físico. Se ven sus formas, pero estas brillan con un parpadeo constante. Los colores son indefinidos, titilan como un brillo limpio, y claro que no molesta la vista. No deslumbran, atraen y provocan el deseo de fundirse en ellos. Aquí sientes en todo tu ser lo que te rodea. Todo es vibración sin limitaciones. Todo fluye y te penetra sin dejar de ser lo que ves. Hay una comunicación constante con todo. Todo es vida. Es como ver el mundo sin la cáscara física. ¿Dónde estamos? En otra de las múltiples moradas de la casa del Señor. Aquí todo brilla, todo vibra y todo se siente. La comunicación es pura, inocente y limpia. No hay nada que esconder. ¿Quiénes están aquí? Las conciencias que han superado la dualidad, las que tienen cierta maestría, las que han sabido utilizar las ilusiones para trascenderlas y expresar la gloria que somos todos. Aquí la vibración de las conciencias alcanza el nivel 600 de la escala de David R. Hawkins. Cuando preguntamos, ¿quién es el que pregunta realmente? Las preguntas siempre vienen del ego. Él es el único que duda, pues es el único que no sabe y en cambio cree saber. Quienes residen en este mundo y en otros parecidos son conscientes de sus ilusiones. No les ponen fin porque saben que, si lo hicieran, la vida tal como la conocen desaparecería. Lo que hacen es experimentarlas para darles un sentido diferente al que le dieron en el tiempo llamado pasado. Cuando alguien ve que lo que experimenta son tan solo ilusiones, las puede utilizar como quiera porque no hay apegos. Así, las ilusiones te permiten experimentarte en innumerables situaciones. Por ejemplo, ¿Sí se entiende por qué dice ilusiones? Son las proyecciones que uno hace, ¿no? Ajá. Ok. por ejemplo, frente a la creencia en la escasez o insuficiencia, te puedes manifestar con plena seguridad en ti mismo, con la certeza de hallarte permanentemente conectado con la fuente suprema. Aquí afrontas otro tema de decisiones. Te voy a poner otro ejemplo.
una situación que te afecta mucho en los últimos años. Me refiero a la crítica, a la calumnia, a las diatribas que se están proyectando en tu figura. Aquí tienes una magnífica oportunidad de declarar quién quieres ser en todas estas situaciones. De hecho, ya lo estás haciendo. Te alejas de la búsqueda de venganza. ¿Qué se debe de hacer en estas situaciones? No es cuestión de lo que se debe hacer o no. Esa es una actitud del ego, que consiste en hacerles frente. Se trata de sentir, de saber. Es un proceso interior. El conocimiento de todo forma parte de la ilusión. Así puedes tomar la decisión de quién quieres ser frente a las calumnias y críticas. Esto no quiere decir que uno no actúe en el mundo de la ilusión. Ya sabes, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no hay que olvidar que puedes actuar desde el ego o desde el espíritu. Esta es otra ocasión en la que has de tomar una decisión. Se acerca alguien. Ambos miran en esa dirección. Se aproxima una figura. Tiene semblante femenino y va vestida de manera formal. Pelo lacio, grandes ojos negros y una sonrisa en sus labios. El héroe le dedica un lacónico. Hola, A ver, hola. aquí tantito nada más quería, ¿se entiende la diferencia desde dónde es el ego y desde dónde es el espíritu? O sea, cuando estoy actuando desde el ego, estoy actuando desde el miedo y desde la culpa. Cuando estoy actuando desde el espíritu, estoy actuando desde el amor. Ujú. Es muy importante esto que dice, no quiere decir que no actúes en el mundo de la ilusión. No quiere decir que no resuelvas las cosas como se resuelven a veces en este plano. Me refiero a, bueno, pues si tienes una demanda, si tienes deudas, si tienes, ajá. O sea, hay cosas que hay que afrontar, hay cosas, hay decisiones que hay que tomar actuando desde el mundo de la ilusión, ¿no? O sea, desde este plano de conciencia, pero desde donde actúas es lo importante. No es lo mismo que tú le muestres al otro un límite tuyo desde el amor que desde el miedo, ¿sí? No te voy a poner el límite por miedo a que me abandones o que por miedo a ponerlo desde el reconocimiento de quién soy, quién es el otro, pero también qué se requiere en esta situación, ¿sí? Entonces, no quiere decir, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tengo un papá, una mamá altamente tóxico y complicado, cuando yo tomo conciencia de eso, si estoy actuando desde el amor, no quiere decir ni que me ponga de tapete, ni que me quede ahí, ni que no ponga límites. Quiere decir que puedo tener una solución, por ejemplo, en el plano material, que puede ser limitar las veces que te veo o no verte, pero desde el amor hacia mí, por dentro, ¿sí? Entonces, internamente es un movimiento emocional y energético y hacia afuera es la solución que toque, ¿sí? Porque la gente se confunde. Es que como soy muy espiritual y estoy actuando desde el espíritu, sigo siendo amiga de todos los que me maltratan, sigo pasando y no va por ahí. ¿Sí se entiende bien esta diferencia? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora sí. Hola, contesta ella. Estamos viajando para experimentar las infinitas moradas y hemos llegado aquí, le dice el hombre de negro. ¿Tienes algo que contarle a tu acompañante? Por supuesto, no hay nada que uno no pueda llegar a experimentar. La primera y gran experiencia es la creencia en la separación, que lleva implícita la creencia en la carencia y en la falta. Bueno, supongo que esto ya lo sabes, pero quiero dejar claro algo. Una cosa es saber y otra muy diferente es ser, o sea, actuar de acuerdo con lo que se sabe. Hay que asumir con plena responsabilidad que constantemente experimentamos nuestras creencias. Hay que tomar plena conciencia de la importancia de nuestros pensamientos.
junto a los sentimientos y las emociones. Estos crean nuestra realidad. La presencia del sufrimiento delata que estás dormido. Si sufres, estás dormido. Si tienes problemas, estás dormido. Si te duele tu pasado, estás dormido. ¿Tienes algo que preguntarme? No lo sé, estoy abrumado. Siento que toda esta información me supera y al mismo tiempo que estoy experimentando una verdad ancestral que siempre ha estado ahí, oculta por nuestra percepción dual. Es cierto, hay que trascender las limitaciones que la mente dual impone. Hay que dudar de la percepción que nos hace vivir en un paradigma determinado. ¿Cuándo llega la liberación? ¿Qué pasos hay que seguir? Hay un primer paso que lleva a todos los demás. Y lo das cuando te hartas de sufrir, cuando comprendes que el sufrimiento es una decisión. Este paso te lleva a la rendición, que no hay que confundir con la resignación que equivale a la resistencia. No hay más que una voluntad, y esta te permite que cada parte de sí misma se experimente de infinitas formas. Al final, uno se rinde a la voluntad. La rendición se deriva de la plena aceptación, llena de sabiduría, de que las experiencias de todo lo que se llama vida son oportunidades para decidir quién quiere ser uno en cada situación y en todo momento. Esta es la clave de la liberación interior. La rendición te permite tomar distancias y hacerte consciente de hasta qué punto estás programado y de cómo esto condiciona tu vida y te mantiene dormido. Anthony de Melo ha dicho, hay que vomitar la ciencia del bien y del mal, como dirían los místicos, para poder entrar en el paraíso. Hay que alejarse de todo juicio, pues este condena a vivir experiencias que acostumbran a ser dolorosas. Parece imposible evitar el juicio. Estáis tan acostumbrados a él que lo emitís sin daros cuenta. El juicio siempre va combinado con el posicionamiento respecto a lo que está bien o mal. Entonces, ¿no hay bien ni mal? Solo existe el bien. Lo que se llama mal es la expresión de la desconexión de la mente con el caudal infinito de la sabiduría. El mal es la negación de la divinidad, de la esencia de nuestro ser. Es la experiencia máxima del egoísmo. La creencia en la venganza, la negación de que se es causa de lo que se vive. Es la ausencia de la responsabilidad sobre los pensamientos, sentimientos y emociones que expresamos continuamente. Por eso el mal solo existe en el mundo dual. Este no es real, es el mundo de la ilusión. Solo existe el bien, y ese se expresa de infinitas maneras. Una de ellas es la experiencia del mal en la ilusión. En el mundo real, el mal no se expresa ni tiene sentido, pues todo es paz y no hay juicio. En otros mundos, donde la conciencia vibra a niveles muy bajos, ocurre todo lo contrario. Parece que solamente existe el mal. Pero esto es la expresión de una mente dividida, una mente dual que vive en oposición, que cree en la lucha, en el esfuerzo, la venganza y la carencia. Es, en definitiva, en el miedo. En el mundo real no existe el miedo. Todo es paz, tranquilidad, armonía y plenitud. El héroe recuerda la definición del mundo real según un curso de milagros. En él no hay edificios ni calles por donde todo el mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real, nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. No puedes ver ambos mundos. La negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. No obstante, cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyas. Ok, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? Yo, Aida, Dígame. habla, es que ya no sé. Según yo, la mente es algo del cuerpo, pero la conciencia
cuando te vas, o sea, vibras, es en lo que vibra, es como lo estás creando desde la conciencia, ¿no? Ujú. Entonces, aquí que está hablando de lo que es el miedo y el ego, ¿eso es desde la mente o desde la conciencia? O sea, es generado por el proceso mental del pensamiento, pero Ok, genera una resonancia y una vibración que es un estado de conciencia. ¿Me di a entender? más o menos, sí, ya creo que ya le entendí. ¿Para dónde es tu pregunta? Lo que pasa es que de repente como que, y digo, aquí acabamos de leer algo donde dice que todas las preguntas y las dudas vienen desde el ego, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que lo que nosotros estamos proyectando es lo que viviendo Ujú, y lo hacemos desde las creencias que tenemos instaladas. ¿Sí voy bien? ujú. Y esas son las proyecciones que tenemos y eso es el nivel de conciencia en el que nos movemos. Y mi duda es, si la mente está aquí, que es parte de la dimensión física, entonces, ¿cómo influye a la conciencia? Porque es a través de la mente que eliges los pensamientos. Ah, ya, Ujú. sí. Aparte, esto de las preguntas que vienen del ego se refiere al cuestionamiento como de, no a la pregunta de decir, ¿qué pendejada estoy pensando que el otro tiene que hacer lo que yo creo? ¿Sí? O sea, no esas preguntas. Estas preguntas del ego es cuando tú tratas como de tener conclusiones acerca del otro, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que el otro debería de estar haciendo. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya. Gracias. ¿De qué? ¿Maps? Aida, Dime. eh, esta parte que estamos leyendo, creo que también es súper fácil, creo que es muy fácil entrar en esta energía del ego, en este lugar de juicios, de miedo, de ver todo negro y negativo, y siempre estamos adentro y saliendo, entrando y saliendo en esta dualidad. Creo que también las personas con las que te rodeas y con las personas que convives generan mucho este espacio y puedes entrar en un espacio oscuro, negro, donde todo es peligroso, donde no hay paz, donde no hay armonía, donde hay miedo. Y de verdad, yo lo he experimentado y entonces estás como sumergida en eso y todo lo ves negativo y todo lo ves mal. Y creo que es como estas decisiones constantes de poder darte cuenta que estás, o sea, es muy fácil cuando de repente ves todo negro y todo negativo y estás en el juicio total, darte cuenta que es un lugar que no te hace bien y entonces te mueves y al principio en ese movimiento se siente hasta como falso, ¿no? Ay, no, 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 esto es, quiero entrar a la paz, al amor, a la armonía, a esta vibración alta donde me... Pero creo que es la única forma de salir de ahí, que al principio sea como incómodo todos estos cambios, pero eventualmente estar eligiendo, estar decidiendo con quién convivir, con quién estar, qué pensar, es lo que te lleva a este lugar, ¿no? O sea, como que Exactamente. siento que estamos entrando y saliendo, y solo la conciencia es la que nos permite darnos cuenta y poder movernos, ¿no? De eso se trata un poquito esto de tomar decisiones a movernos a ese lugar que nos da paz, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Si es una decisión, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿No? O sea, o sea, si es una decisión, ¿por qué chingados elegiría esto? Es como nada más esta conciencia de decir, y fíjate, esto que está diciendo Maps de que vamos y venimos, escuchen esta última frase, no puedes ver ambos mundos.
la negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. No obstante, cualquiera de ellos aparecerá tan real con el valor que le atribuyes. Si tú haces cierto todo el drama que el otro está haciendo, todo el sufrimiento que estás experimentando, que estás viendo, no tienes la posibilidad, como dice Maps, de moverte del lugar, ¿no? ¿Por qué te puedes mover del lugar? Porque sabes que esto no es cierto, que no es lo único cierto, que hay otras formas, que hay otras posibilidades. Solamente me puedo mover del lugar si sé que el lugar en donde estoy es una decisión y que hay otras. Si yo estoy segura de lo que estoy viendo, si yo le atribuyo un valor y una relevancia y todas las conclusiones estás, ¿cómo me muevo? ¿A dónde me muevo cuando no sé ni siquiera si hay otro lugar? Desde el momento en que yo sé que lo que estoy viviendo es una decisión y una proyección, ahí sí hay chance de moverse del lugar. Y de Y repente nos volvemos a meter en el mundo del otro y nos volvemos a meter y no, y ahí estamos, y entrando y saliendo, pero lo bueno es que hoy ya nos damos cuenta que no es tan real ese dramón en el que estás. Entonces ya me puedo mover más fácil. sí, sí, yo creo que es muy fácil enredarte en el mundo dual y en esta ilusión, porque de verdad de repente el drama del otro lo haces tuyo, ¿no? Y cuando tú no estás en ese lugar y estás en este mundo de paz y de armonía, y hasta cuando de repente sientes algo incómodo, esa pregunta que se hace en Access de ¿a quién le pertenece esto? Esto no es mío. Y es como soltar eso que no es tuyo, porque tú estás eligiendo vivir en la paz y en la armonía, ¿no? Sí. Es una decisión. Y no tiene nada que ver con las circunstancias externas, ¿eh? O sea, puedes estar en paz dentro del caos del otro, dentro del entorno caótico. Obviamente requiere mucho más conciencia, mucho más presencia, pero ¿en qué mundo estás eligiendo vivir? Aquí ya nos escribieron tres, ¿no? Vamos a ver el tercero. O sea, ¿en qué mundo estás eligiendo vivir? En ese mundo en donde siempre estás persiguiendo la zanahoria, en donde nada te satisface, en donde nada es suficiente, en donde siempre tienes que ir al objetivo, en este mundo de sufrimiento, de dolor, en donde ya, qué horrible. ¿En cuál? Y sí es una decisión, aunque cuando estás en el drama te encabrona que te digan eso, porque dices, ¿cómo voy a estar eligiendo yo esto? ¿No? Y te enojas. Y dices, ¿y qué chingados es esto? O sea, ¿qué crees que yo estoy eligiendo estar enferma o estar... Estás eligiendo esa percepción. Entonces, la única manera de salir de algún lado es no creértela, que lo que estás viviendo es como es. Por eso decíamos de la conciencia de la propia ignorancia. ¿Sí se entiende, Carla? Pero es el trabajo de la misma vida de cada quien, ¿no? Es justo el gancho que cada quien, ¿no? O sea, ya te están poniendo el gancho que te pesca, ¿no? Ahí donde te pesca y le tienes que echar un poquito más coco. Bueno, digo, agradecer este tipo de, de lecturas donde te despierta y decir y elegir otra cosa. No, a ti te engancha unas cosas que a mí no y viceversa, ¿no? El trabajo de la vida. Sí, tenemos detonantes distintos. Ahora, cuando yo veo esta experiencia de, por ejemplo, cuando alguien, eh, puedo decir que tiene una energía hostil, de violencia, de... ¿Qué me está mostrando? O sea,
¿Qué me está mostrando esto y quién quiero ser yo en esta situación? ¿Quiero aprovecharla? ¿Quiero aprovechar esto o me voy a seguir topando con la hostilidad y con la violencia hasta que yo cambie la percepción y elija otra cosa? O sea, las lecciones no nos las vamos a saltar. Sí, 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 Ujú. sí. ¿A qué se refiere esto que dice el libro que cuando dice, si estás sufriendo, estás dormido? Porque estás eligiendo, o sea, lo mismo, ¿no? Porque se está haciendo real lo que está pasando. Cuando estás despierto, no es que niegues la situación, pero te estás dando cuenta que es tu elección, la interpretación y el peso emocional que le estás dando. Entonces, mientras algo te haga reaccionar, que dices tú, la madre, me pasó encima el camión y ni siquiera vi qué pasó, estoy dormido. ¿Qué quiere decir? Estoy creyendo que esto que está pasando es lo único posible. Si estoy despierto, digo, que me está mostrando, pues ya estar en neutralidad, no, como dice Maps, no comprarme el drama ajeno. Y si tú quieres vivir en la hostilidad y en la violencia, está padrísimo, como el papá de este güey, ¿no? Si tú quieres seguir ahí, está muy bien. Dejas de juzgar eso. Al dejar de juzgar eso, puedes ser más libre tú. Oye, Aida, y ahí es donde está Hola, Elisa. Hola, hola. Perdón, se me vea la idea. Ahí es donde está la clave porque, por ejemplo, al elegir, ok, es tuyo el drama, ahí está la clave porque a veces no es fácil decir, ok, de- elijo no engancharme en este drama. A veces, o sea, es muy difícil no tomar esa elección, aunque mentalmente quieras. Hay algo que a veces te engancha, o sea, o a mí me pasa, ¿no? Claro, a Es, todos. entonces, pues dices, pues sí, yo elijo no agarrarme en no colgarme en ese drama, pero hay cosas que, A ver, ¿qué nos serviría más? Decir, no me voy a enganchar en ese drama o decir, ¿por qué estaría eligiendo yo el sufrimiento aquí? o de hecho, bueno, o hacerlo así, ¿por qué lo estoy eligiendo? Y entonces ya se te va a presentar la respuesta o lo vas a ver, o al menos ya estás en esa actitud. Que en Exacto. Por lo menos ya te saliste un poquito, hiciste este ejercicio de decir, ¿para qué estaría yo eligiendo sentirme de la chingada con lo que tú estás haciendo? sí, ¿No? y ahí a mí, en un ejemplo que estoy pensando personal, o sea, para no contarles todo el chisme, pero bueno, me sigo enganchando en decir, "Ay, es que me sigue enganchando, aunque ya sé, ya estoy viendo, pero me sigue enganchando, o sea, estoy Ajá. enojada o sentida o lastimada o bla, bla, o lo que sea, pero te sigues enganchando. Y fíjate por qué me engancho. Aquí dice, el primer paso es cuando comprendes que el sufrimiento es una decisión, ¿no? Ahí es cuando dices, ah, chinga, ¿y por qué estoy eligiendo esto? Y Ujú. después es la rendición. O sea, ya el ¿Qué asentir, ya el decir, así es, sabes? O y sea, ya. a ver, ¿qué es o sea, las experiencias son oportunidades de decidir quién quieres ser en todo momento. Fíjate esto, cuando no, cuando algo te engancha o algo, es que tú tienes una conclusión de cómo deberían de ser las cosas, porque si no, no te enganchabas. Entonces, aquí vas a ver, ¿qué conclusión tengo yo de esto? ¿Y qué quiero controlar aquí que me engancho? Sí, y me acordé de la lectura pasada, de la semana pasada, donde dijimos que las relaciones especiales,
Entonces, es ahí donde, ay, porque pues si es el de la esquina, pues lo mandas a volar, pero, o sea, si es tu hijo, dices, ¿cómo? Le digo, pues sí, porque si hay una expectativa y si hay, claro, una creencia de que así tiene que ser y o entonces es ahí donde mi cabeza dice, sí, claro que yo decido, yo elijo, pero hay un momento, ¿Y hay por qué una, chingados me engancho tanto? Porque nos sí, enganchamos porque tengo el juicio de que esto no debería de estar pasando. sí, que debería ser de otra historia. En- y no es, entonces es donde viene la rendición. Y la rendición no es resignación. No, es Va decir, por ahí. así es y así es la realidad. ¿Y qué voy a elegir hacer con esto? Yo. Entonces ahí está el hacer, ahí entra un hacer. ¿No? Aparte de la rendición de A decir, ver, así la, es, la rendición no quiere decir no hago nada, ¿eh? La rendición es ausencia de juicio de lo que está pasando, dejar de luchar contra la realidad para tener la libertad de decidir y de actuar. Por eso les digo, la rendición no tiene que ver con el así. resignación, así es, y ya así nos No, tocó vivir, o sea, no. no, pero sí es un decir, así es la situación, esta es, yo no lo voy a cambiar porque eso no ya entraría en mi control, y entonces diría, no lo voy a cambiar, ¿qué voy a hacer? A lo mejor es, ok, la siguiente vez que, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, un argumento que tuve con uno de mis hijos y estuvo muy feo y bueno, pues así ya está la cosa. ¿Qué voy a hacer? Que la siguiente vez que lo vea, no le voy a hablar, por ejemplo, no se me ocurre. No voy a hablar con él, lo voy a saludar y nada más. Sí, y ahí tendrás que O, ver si tu reacción, o sea, si es no una sé si se me ocurre reacción un o una ejemplo. respuesta. Sí, o sea, entonces ahí entra entonces se empiezan a unir las piezas porque ya no voy a actuar del resentimiento, del miedo, sino voy a actuar del amor a mí. O sea, Exacto. cuando venga la discusión, que digan lo que quieran. Yo Es real esto que está sucediendo en la medida que yo le doy el peso que le atribuyo. ¿Sí? ¿Para qué estaría yo eligiendo sentirme, no sé, perro. como, como sea, de la chingada, otra cosa más específica, ¿no? ¿Para qué estaría yo eligiendo esto? Y estas relaciones especiales, ¿qué me están mostrando? O sea, ¿Mm? es que es una Está escuela, cada gente con la que me estoy topando en relación especial. Es una lección enorme. en qué mundo estoy eligiendo estar. A ver, ¿cómo se llama el libro? El soñador del sueño. Se supone que tú estás creando a través de tu decisión el sueño que estás teniendo, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiríamos esto? ¿Por qué elegiríamos la hostilidad, la violencia, el reclamo, el resentimiento? Por los juicios que tenemos. Pues otra vez, como la semana pasada, las creencias ahí están otra vez. ¿A qué me voy? A revisar qué creencias, qué valor me estoy dando yo, que el otro se da el permiso de tratarme así, por ejemplo, ¿no? Ajá, y a veces no lo ves, o sea, ¿No lo porque, ves? porque está en el punto ciego. Es como si me trato de ver la espalda y no alcanzo, por más vueltas que me dé. Y aparte, ¿sabes qué? Viene ahí algo bien interesante, que es Ahí, la... ¿podrías repetir lo último que dijiste para anotarlo? ¿Qué dije? ¿De qué dije? Se me va el pedo, perdón. Que, Muy mal. ¿qué estoy haciendo yo para que el otro me perciba de esa manera, ¿no? Y porque Ajá. Sí, cuando ¿Qué valor me estoy dando yo para que el otro tenga el... causa día, se crea con el derecho de, ¿no? sí, total. de hacer Porque lo que yo le hace. estoy mostrando al otro mi valor, ¿sí? Y eso es inconsciente, va uno con el letrero aquí puesto, ¿no?
Como Sí. mamá valgo 5 pesos, como hija tanto, como pareja tanto. El otro lo único que hace es percibir esta percepción que tengo yo de mí y se da el derecho de tratarme como me trato yo. Sí, entonces es pura ¿Sí? información la que te está dando. Pura información y aparte de todo, perciban cuánta culpa hay ahí, porque como mamás, ¿sí? Esta energía ancestral de la culpa, en donde siempre lo pudiste haber hecho mejor, lo que te faltó, lo que te sobró, lo que... ¿Y escucharon qué dijo de la culpa? Quien tiene culpa busca el castigo. Entonces, si yo me siento culpable, voy a estar inconscientemente buscando el castigo a como dé lugar. Y la semana pasada lo dijiste también, que estamos Sí. siempre buscando Al cosas castigador. Pagar, inconscientemente, pagar, pagar, pagar la culpa, ¿no? sí, pagar la cuenta. Sí. Maps, Gracias, Aida. no, ¿de qué? Maps, era tu manita de... Ah, no, Anet, perdón. Hola, Hola. Aida, entonces por eso es tan importante poner límites, ¿no? Porque, o sea, a la medida que yo pongo un límite, me estoy dando el justo valor a mí. O sea, porque si dejo de poner límites, pues no me estoy valorando, no estoy dándome importancia, no estoy, o sea, en el momento que yo ponga límites, dejo de permitir que me perciban, a lo mejor como me estoy percibiendo, ¿no? Sí. Mal, posiblemente. Y te voy a dar te voy a ofrecer un cambio ahí. Al otro no le pones el límite te lo pones tú. Ah, claro, ok. ¿Sí? Al otro no le pones nada. Al otro le muestras cómo te tratas tú. Al otro le muestras cuáles son tus propios límites, pero ni siquiera nos detenemos a pensar qué chingados es eso para mí. ¿Sí? Ujú. Que sí, hasta dónde sí, que no, por qué sí, por qué no, y no lo tengo claro. ¿Cómo le voy a poner mis límites? O sea, es que si es algo mío, ¿cómo me lo va a dar el otro? O sea, mi lugar es solo mío. ¿Cómo chingados alguien más me va a dar algo que es mío? Ok, ¿Se entiende? sí, claro. Entonces ya dejo de pelearme en el sentido de la gente muy resentida empieza a trabajar esto de los límites y se vuelve muy violenta. Porque entonces ahora sí van a ver y ahora sí. No, entonces se vuelve como una guerra, como una venganza. Y ahí desde ahí no es. Es desde el reconocer, a ver, yo, ¿qué quiero para mí? ¿Qué permito? Y el otro, no se los tienes que mostrar tanto, ¿eh? No le tienes que llegar al otro así con, a ver, página 1. No, como tú te trates, el otro te va a tratar. No hay más. Y eso da mucho coraje porque uno piensa que tiene un cierto como nivel de amor propio y cuando ves cómo te trata el otro dices, todavía me falta un buen. Y no está mal. Entonces el valor me lo doy yo, los límites me los pongo yo. El otro, les juro que no es ni necesario hacer tanto. Gracias. ¿De qué? Maps. Aida, dijiste ahorita que, por ejemplo, de repente se nos presentan experiencias con gente violenta o gente que son oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. ¿En qué momento ya aprendiste para que no se te sigan presentando este tipo de personas en tu vida? En el momento que o ya no las ves o ya lo que ves no te enganchas y así como él le dijo, mira, papá, así está el camino y si tú quieres seguir yendo al templo, es tu problema. Pero ya no hay ninguna reacción emocional. Yo puedo seguir percibiendo la violencia de las personas, es decir, puedo reconocer ¿no? Tal, pero es más, lo vas a notar muchísimo menos, vas a tener menos oportunidades de toparte con ellos, entre comillas, y si pasa algo, ya no hay reacción en tu cuerpo.
Y hazte cuenta que es como decía Lisa, oye, pues si es más fácil, si fuera el vecino, pues lo mandas a la chingada y ya, ¿no? Ese nivel de desapego emocional es el que necesitamos en nuestras relaciones más cercanas cuando se muestran de una forma tan hostil y tan violenta. Entonces, ¿para qué estoy eligiendo la violencia todavía? Porque no la he integrado, porque no la he reconocido, porque la sigo juzgando, ¿no? ¿Cuánto juicio tengo yo de esa persona que yo percibo tan violenta? Y no porque no lo sea, sino por el juicio que hago yo tan duro, con tanta carga emocional, eso es lo que me une al otro. Y eso es lo que hace que la situación se repita. Y Y cuando lo es como, perdón. como cambiar el juicio digo, ya es un nivel muy elevado, pero por la compasión, ¿no? No, ni siquiera. Ni siquiera porque ahí me lo vas a pobretear. Y Mm, también es un juicio. mm. Entonces, es como un respeto. Si te fijas, es una posición muy digna porque es un respeto hacia el otro, tal, ni siquiera es compasión desde el, "Ah, ay, pobrecito, pendejo o lo que sea, sino es como, ahora sí que es tu elección, como la mía está haciendo elegir desde el amor hacia mí. Por ejemplo, si se me sigue presentando tanta violencia, ¿para qué estoy eligiendo esto? ¿Por qué tengo que integrar aquí? ¿Y cuánta violencia he ejercido hacia mí por convivir contigo, por ejemplo? Y me quejo de tu violencia, ¿eh? Y te juzgo y te critico y es más, hablo y le digo a mi amiga de ti, ya viste este pendejo. Y toda la violencia que yo estoy ejerciendo hacia mí es la que no estoy viendo. Entonces, ¿cuánta violencia puedo dejar de ejercer hacia mí y dejar de juzgar en ti? Es cuando dices, ah, pues con razón me lo sigo encontrando. Ay, con razón sigo teniendo que convivir con él, ¿no? Es como también decidir ya, o sea, realmente salirte de ese mundo, porque si sigues dizque afuera, pero juzgando ese mundo, pues estás dentro, ¿no? Entonces, en el Así. momento que sales, ya no hay lugar para ni percibir, ¿no? Sí, porque acuérdense que el juicio que hago del otro es lo que me mantiene energéticamente pegadito, ¿eh? Pegadito, hazte cuenta que están así como siameses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer la violencia que estoy ejerciendo para mí y dejar de juzgarte. Oye, Ujú. y ese no integrar es como, es negación, ¿no? Es igual a negación de que eso tú lo tienes en ti, ¿no? Es una negación total. Sí, y tú percibes, y por lo general, quienes tuvimos, por ejemplo, papá muy violento, es una Ujú. violencia que no reconoces en ti, porque siempre la has rechazado y siempre la has puesto afuera. Y la realidad es que, por ejemplo, un codependiente puede ser brutalmente violento con él mismo. Es brutal la violencia que podemos ejercer con nosotros mismos al tolerar, aguantar, Pues a sí. que todo el mundo esté en paz. Entonces, imagínense el nivel de carga y de violencia que es contra uno mismo. Luego llega la gente afuera y te dice, qué fuerte eres, No, hombre, qué fuerte eres, qué qué bárbara, ¿cómo fuerte mujer. aguantas? Y cómo nos gusta eso, ¿eh? ¿Cómo O nos nos gusta gusta, que nos digan el mujerón que así mira? no, ya no. O sea, y dices, güey, qué violenta estoy siendo conmigo. Por eso se me siguen presentando esas oportunidades. No porque se trate de ti ni de ponerte límites a ti. Sí, no. Es que es en esta no negación es el darte cuenta lo contrario. Es el Sí. darte cuenta y es a veces donde estamos o yo me he encontrado muy velada esa información. Mira, y volvemos a la primera frase. Conciencia de la propia ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que nos hacemos chiquitas, ¿sí?
Porque lo que Ujú. pasa con estos personajes violentos, llámense hijos, parejas, esposos, exes, lo que sean, nos hacemos energéticamente pequeñas, Pues sí, ¿no? con la violencia te contraes. Pero la ejerces hacia ti. Entonces no somos tan diferentes, Sí, ¿sí? claro, claro, O está en sea, ti y está en negación velada además. pelada. Entonces, conciencia de la propia ignorancia. ¿De la ignorancia de qué? De la violencia que ejerzo hacia mí, de lo pequeña que me hago. Eso es lo que tengo que echarle luz. Entonces está muy cañón darnos cuenta que ese juicio que yo tengo hacia afuera y eso que estoy resistiendo es finalmente algo que tengo que ver en mí. Pero lo veo al otro tan cabrón, tan que me quiero separar tanto y no parecerme a ti, que me lo sigo haciendo yo, aunque ya no estés tú. Es hasta peor, ¿no? Sí. Pero como aparte de todo, estamos en la ignorancia de nuestra propia maldad con nosotras mismas. Eso es ajeno a nosotras, ¿no? Porque quien está en este camino, dices, bueno, pues yo soy mejor que tú, yo no soy mala persona, yo no soy violenta, yo no. Pues sí, sí lo somos. Tenemos maldad a veces con nosotras mismas. Y a lo mejor a veces preferimos ser con nosotros para no hacerlo afuera. Qué cabrón, ¿no? Uf, Pero sí. te juzgo a ti. Entonces es como un ejercicio bastante, a, a diferencia de lo que se puede pensar, híjole, ¿cómo descansas, eh? Cuando dices, ¿de qué estoy, o sea, qué no estoy viendo aquí? ¿De qué no, o sea, en qué estoy siendo ignorante de mi propio valor, de un chorro de cosas? Pues con razón, el otro me va a tratar así. No hay otra forma diferente. Así como qué acciones, o sea, nos ayudarían a vernos. Pues eso, que cuando estés viviendo algo, sepas que lo estás eligiendo tú y que el juicio que estás haciendo del Entonces otro, pues es tuyo. y hacerte las preguntas, y hacerte preguntas. Porque es que es muy cañona la negación, o sea, es muy cañón. Pero acuérdense que mientras no hagamos conciencia de la propia ignorancia, de lo que no nos estamos dando cuenta de nosotros mismos, pues se van a repetir y luego van subiendo hasta de nivel. A ver si así entendemos, ¿no? Sí, total. Entonces la decisión es bien importante, por lo menos empiecen por darse cuenta que está haciendo una decisión. Y que el otro es el espejo y que El otro no existe. estamos Mira, viéndolo. muy fácil, o sea, de verdad, si se quieren desenganchar o empezar a desenganchar, ¿qué pasaría si el otro no existiera? Y solamente, a ver, ¿qué energía hay aquí? Violencia, hostilidad, maltrato, lo que quieran. Pues es mía. O sea, o sea, es tuya. Y es tuya de ti hacia ti, aparte. Está cañón, ¿no? Pero entonces nos ponemos bien juzgonas para afuera. No, es que el otro, y dices, pues no. O sea, o sí, pero pues vamos a estar así, ¿no? Como dice Maps, o sea, por lo menos ya entramos y salimos, pero ¿qué tal si vamos como saliendo menos cada vez? Eso sería lo padre, ¿no? Pues Sí. bueno, niños, pues nos quedamos en la página 97, ¿vale? Para empezar 98. ¿Les parece bien? Sí, Súper. gracias. Ay. Ay, pues qué Gracias, Ana. buena estuvo la lecturilla de hoy. Fuerte. Híjole, sí. Fuertísima. No. Mendigo Oye, Muy Aida, bien. nos dejaste listos para tu live de sobrepensar, ya estamos así. Ah, sí. Ah, Sí, el miércoles tengo un live
que se llama ¿Por qué sobrepensamos? Entonces, Ay, va a estar sí. interesante reconocer como el recorrido que hace este pensamiento que no para, no para, no para, no para, que es tan cansado. Entonces, bueno, si nos quieren acompañar, ahí los Claro que Gracias, sí. Aida. Un gusto. Gracias, Aida. Gracias a besos, todos. besos. Gracias, Saludos. Aida. Besitos a todos. Bye, bye.